Saludos, Dios les bendiga y muchas gracias por reproducir este video. Bueno, a continuación vamos a estar abordando lo que es la parte 2 de la continuación de la parte 2 de la formulación de escenarios. En este caso vamos a estar desarrollando lo que es el diagrama de Gantt. Bien, antes de definir lo que es el diagrama de Gantt, habíamos visto en los dos videos previos, primero cómo construir la red a partir de una tabla de procedencia. Luego, cómo efectuar los cálculos sobre esa red. Abordamos lo que era el desarrollo del método de la ruta crítica, que es el que nos va a permitir determinar cuál es la duración del proyecto. Aparte de eso, nos permite saber cuáles son nuestras actividades críticas y cuáles son nuestras actividades no críticas. En este video vamos a ser un poquito más específico porque vamos a tener una subclasificación de las holguras que poseen esas actividades no críticas, y vamos a estar viendo otro desarrollo, otra representación gráfica que se obtiene utilizando estos métodos, como lo es el diagrama de Gantt. Ya vimos una primera representación que es la red de proyectos. Ahora vamos a ver una segunda que es el diagrama de Gantt. Bien, este es un gráfico muy útil, muy sencillo de interpretar, y es un gráfico donde se representan todas las actividades que conforman un proyecto, tanto críticas como no críticas, en función de su tiempo de ejecución. En este tipo de diagrama se aprecia con facilidad el desarrollo general del programa. O sea, es otra representación que nos permite visualizar de una manera global todas las actividades de nuestro proyecto clasificadas en críticas y no críticas. También dice que las actividades críticas se representan primero y en orden de ejecución. Por lo general se diagraman en línea gruesa continua, mientras que las actividades no críticas se diagraman utilizando líneas punteadas. Bueno, los pasos para llevar a cabo el diagrama de Gantt son dos pasos sencillos. Que igualmente, como todo lo que hemos visto, hay que hacerlos con la mayor precisión posible. El paso número 1 es el siguiente: determinar las holguras de las actividades no críticas. Les había mencionado en el video anterior que las actividades no críticas poseen holgura, a diferencia de las críticas que no tienen holguras. Las críticas tienen que hacerse exactamente en el tiempo establecido, mientras que las no críticas tienen ese tiempo adicional, ese tiempo extra, que si se toma en cuenta, ese tiempo, si se utiliza, no va a interferir en el desarrollo general del proyecto. O sea, si un proyecto, por ejemplo, como lo vimos en el video pasado, termina en 15 semanas, las actividades no críticas, teniendo una holgura, un tiempo adicional, no van a interferir con que ese proyecto se termine en esas 15 semanas. Mientras que las otras, las que son críticas, al no poseer holgura, si sufren un retraso, entonces sí va a afectar el desarrollo general del proyecto. He ahí entonces la diferencia. Esas holguras, o sea, ese tiempo extra, se clasifican en dos tipos. O sea, esas actividades poseen dos tipos de holgura, como es la holgura total y la holgura libre. Las dos se definen de la siguiente manera. La total se define así: TF o Total Float, por sus siglas en inglés, va a ser igual al valor que está en el triángulo J menos el cuadrado I menos la duración. Y la holgura libre se define como FF o Free Float, y eso va a ser igual al lo que está en el cuadrado J menos el cuadrado I menos la duración. Como puede verse, son dos fórmulas que se aplican a partir de la red que hemos determinado. Fíjense que vamos paso a paso. Tenemos entonces nuestra red, tenemos nuestros cálculos, nuestros cuadrados, nuestros triángulos, y a partir de ello entonces es que ejecutamos estos otros cálculos. Además, hay algo que se toma en cuenta que se denomina la regla de la bandera roja, que dice así: si la holgura total es mayor a la libre, entonces la actividad puede demorarse hasta el valor que indique la holgura libre con respecto a su tiempo de inicio más temprano, cuadrado I, sin provocar conflicto con el programa.
O sea, quiere decir, vamos a tener esos dos valores. Y si se cumple esto, o sea, de que esa holgura total sea mayor a la libre, entonces la actividad puede tener, puede demorarse en su inicio, ¿ok? Un tiempo que lo indique el valor que represente esa holgura libre, ¿ok? Puede tener una demora. También nos dice que si la holgura total es igual a la libre, aquí nos está diciendo que si es mayor, pero en este caso si es igual, entonces la actividad puede programarse en cualquier parte de ese intervalo, desde cuadrado I hasta triángulo J, sin provocar conflicto con el programa. O sea, ¿qué quiere decir? Que ese tiempo adicional de holgura si se utiliza. Por ejemplo, una actividad que dure 5 semanas y tiene una holgura de 10 semanas, entonces su duración total sería de 15 semanas. Pues uno puede tomarse todo ese intervalo y eso no va a ocasionar conflicto con el proyecto en general. También dice que si una actividad no crítica con holgura total mayor a la libre se demora más allá de lo que indica el valor que nos dé en la libre, entonces las actividades salientes del nodo J deberán retrasarse en un tiempo de demora igual. Entonces son cosas en las que hay que tener cuidado a la hora de que se tiene un proyecto extenso, porque eso también le permite a la gerencia retrasar, demorar algunas actividades, ¿ok? Es importante hacer este análisis de las holguras porque hay actividades que tal vez requieren un poquito más de tiempo y que puedan centrarse, puedan llevarse un poquito más con más calma, con más lentitud que las otras. Eso siempre ocurre en casi todos los proyectos. Por eso es que es bien importante tener en cuenta el análisis de la holgura total y el análisis de la holgura libre. El segundo paso es trazar un diagrama de ejes coordenados X y Y, donde X es el tiempo de duración del proyecto y Y las actividades del programa. El tiempo es expresado en días, semanas, meses o años, eso ya lo vimos. Y en la parte superior del eje Y se diagraman las actividades críticas en líneas continuas y en la parte inferior las actividades no críticas con su respectivo tiempo de holgura en líneas punteadas, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a ver cómo se realizan estos cálculos utilizando, volvemos a nuestro mismo ejemplo del editor. Fíjense que tenemos nuestra red completa, ya tenemos que haber previamente hecho nuestros cálculos, el tiempo el paso adelantado y paso atrasado. Y bueno, entonces una vez tenida nuestra red con sus tiempos de ejecución, entonces empezamos a calcular las holguras totales y las libres, pero para las actividades no críticas, ¿ok? ¿Cómo vamos a utilizar hacer esos cálculos? Bueno, con la siguiente fórmula. TF va a ser igual al valor que esté en triángulo J menos el cuadrado en I menos la duración. Y FF va a ser igual al valor que tengamos en cuadrado J menos en cuadrado I menos la duración, ¿ok? ¿Cuáles son las actividades no críticas? Recordemos que era B, D, C y H. ¿Ok? Procedemos con la B, que sería esta que está aquí. Recordemos que en este caso B tiene una duración de 2 semanas. Los valores que están en el nodo I, ¿ok? Que también se refieren a cuadrado I y triángulo I, son 0 y 0 respectivamente. Y los valores que están en J, en el nodo J, en cuadrado I, J, perdón, y triángulo J es 3 y 3 respectivamente. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Es una actividad no crítica. Aplicamos la primera fórmula de la siguiente manera. Fíjense cómo es. Nos dice qué es lo que está en triángulo J. Vemos acá nuestra actividad. El valor que está en triángulo J es 3. A 3 le vamos a restar el valor que está en cuadrado I, que sería este que está aquí. Y sería 3 menos este 0 que está acá. 3 menos 0 menos la duración. 3 menos 0, 3 menos 2, eso nos da un valor de 1. ¿Ok? En el caso de la holgura libre, sería entonces el valor que está en cuadrado J menos cuadrado I menos la duración. Entonces procedemos aquí que sería ahora cuadrado J
3, de igual forma, menos 0, cuadrado j menos cuadrado en i, 3 menos 0, menos 2, y eso nos da 1 igualmente. ¿Qué quiere decir esto? Que la actividad B tiene una duración de 2 semanas y adicionalmente va a tener un tiempo de holgura de 1 semana. O sea que puede tomarse un intervalo de 3 semanas para llevarla a cabo. ¿Ok? Para la actividad D, o sea, nos situamos aquí en el arco de la actividad D, que ya tiene una duración media de 3 semanas. Entonces, calculamos nuestra holgura total, que sería lo que está en triángulo J sería 8. ¿Ok? 8 menos 0, cuadrado i, menos la duración. 8 menos 0, menos 3, eso nos da 5. Y para la holgura libre sería entonces 3 cuadrado en j menos cuadrado en i, 3 menos 0 menos 3, y eso nos da un valor de 0. ¿Qué quiere decir la holgura libre? Fíjense que en la B los valores eran iguales, ¿ok? Se puede tomar todo el intervalo, pero para la actividad D la total es 5 y la libre es 0. La libre, acorde con la regla de la bandera roja, nos va a indicar que es el tiempo máximo en que puede retrasarse esa actividad, en que puede demorarse su inicio. En este caso nos dio 0 y por lo tanto no puede demorarse, tiene que arrancar en su tiempo más próximo, ¿ok? De inicio. Y por lo tanto tiene una duración de 3 semanas y adicionalmente va a tener una holgura de 5 semanas. Entonces se puede llevar a cabo en 8 semanas, ¿ok? Y puede tomarse todo ese intervalo. Les recuerdo entonces que para la regla de la bandera roja, la holgura libre nos va a indicar el tiempo en que la actividad puede demorarse. ¿Ok? En este caso no puede demorarse si son distintos los valores. Y si son iguales, bueno, tomamos entonces el valor que nos dé, tanto en una como la otra, como la holgura que esa actividad tiene. ¿Ok? Pero siempre guiándose por la holgura total. Bueno, procedemos con la actividad C. C, fíjense, sería todo este arco de aquí. Los valores en I son 0 y 0 y los valores en J son 11 y 11. ¿Ok? Entonces la holgura total sería 11 menos 0 menos 4 y eso nos da un valor de 7. Y para la holgura libre sería entonces restando los cuadrados, tanto en J menos en I, y la duración sería 11 menos 0 menos 4 y también nos da un valor de 7. ¿Ok? Quiere decir que ya se va a desarrollar en 4 semanas, es su tiempo. ¿Ok? Su tiempo más su duración media, perdón. Y va a tener adicionalmente 7 semanas de holgura. O sea, en 11 semanas en total se puede llevar a cabo la actividad C. Y para H dura 1 semana. Holgura total sería 9 acá, menos 3 menos 1, eso nos da 5. Y la holgura libre sería 9 menos 3 menos 1, 5 también. ¿Ok? Entonces es importante el análisis de estas actividades no críticas, ya que ellas tienen ese tiempo adicional y que nos va a permitir programarlas o demorarlas según nos indiquen esos valores respectivamente. Bueno, ya hicimos el paso 1 y el paso 2 sería construir ya nuestro diagrama. Ok, hacer nuestro diagrama. Siempre nos vamos guiando por nuestra red, ok, con los tiempos. Elaboramos entonces un diagrama de ejes coordenados. En el eje de las X colocamos los tiempos y en el eje de las Y colocamos el nombre de cada una de las actividades, siempre comenzando con las actividades críticas y después las actividades no críticas. Estamos trabajando las unidades en semanas. Entonces lo que vamos a hacer allí es, por ejemplo, la actividad A. La graficamos en la parte superior, dura 3 semanas, entonces escribimos una línea gruesa continua desde el tiempo 0 hasta la tercera semana. ¿Ok? Luego le sigue inmediatamente la actividad E, que dura 2 semanas. Y ella comienza, aquí sí comenzamos a ver, vamos a ver acá lo que está en los cuadrados, que son los tiempos más próximos de inicio, los tiempos más lejanos de culminación. Sería entonces, ella inicia en la tercera semana, o sea, sería acá, y termina en la quinta semana, aquí. Entonces, para nuestra actividad E.
Para la actividad F de una manera similar, inicia en la semana en la quinta y termina en la séptima. Ok. La actividad G inicia en la séptima y termina en la novena. La I comienza en la novena y termina en la onceava. Y luego la J comenzamos en la onceava y terminamos en la última, que es la semana 15. ¿Ok? Entonces fíjense que es de forma continua. Y aquí, bueno, se cumple que si estas actividades, aquí puede verse, puede apreciarse que si estas actividades llegasen a sufrir algún retraso, las críticas, ya el proyecto no terminaría en la semana 15, sino que se alargaría. He ahí la importancia de llevarlas a cabo estrictamente en ese tiempo, porque ellas vienen a representar la columna vertebral de nuestro proyecto. Y bueno, para las demás serían entonces las no críticas, B, D, C y H. B tiene una duración de 2 semanas, vamos acá. Su tiempo más temprano inicio en la semana 0 y terminaría el tiempo más tardío en la tercera semana, porque tiene una holgura de una semana adicional. ¿Ok? La dibujamos acá. La actividad D iniciaría, su tiempo más temprano de inicio sería en la semana 0 y el más tardío en la 8ª semana. Vemos acá el triángulo. Y entonces fíjense que D dura 3 semanas, pero tiene una holgura de 5 semanas, o sea que se va a tomar un intervalo de 8 semanas para su terminación. De manera similar procedemos con la actividad C. Se inicia también en la semana 0, termina en la 11ª. Ok, C dura 4 semanas, pero tiene 7 semanas de holgura. Nos podemos tomar todo ese intervalo de 11 semanas para llevarla a cabo. Y la actividad H, que dura 1 semana y tiene 5 semanas de holgura. H la iniciamos en la semana 3, nótese aquí, tiempo de inicio más temprano, y terminaría en la semana 9. Ok, todo ese intervalo también lo tomamos porque los valores de holgura total y holgura libre son los mismos. Entonces, de esta manera llevamos a cabo la construcción de nuestro diagrama de Gantt, que es la segunda representación gráfica de nuestras actividades, de nuestra lista de actividades. Es otro diagrama útil que también nos sirve para visualizar de forma global todas esos objetivos específicos, todas nuestras actividades que tienen que cumplirse para que nuestro proyecto se lleve a cabo en un tiempo determinado. Bueno, espero que este video les haya sido de gran utilidad. Muchas gracias por reproducirlo y que Dios les bendiga.